Muy buenas noches, nuevamente de la A a la Z con ustedes en esta edición sin su habitual conductor Mario Sandoval, unos días merecidos de descanso y nosotros trataremos de suplirlo de alguna manera de la mejor forma, para que ustedes no lo extrañen tanto, pero ya el próximo miércoles va a estar con ustedes. Tenemos hoy la visita en este primer bloque del doctor Miguel Ángel Gaimaro Pozzi, que es el presidente de la Cámara Primera del Crimen y también del Tribunal de Superintendencia Penal. Queríamos hablar con él para contarles a ustedes acerca de esta reforma del Código Procesal Penal, quizá comenzando desde el comienzo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es un código? ¿Qué es el Código Procesal Penal? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación cordial. Sí, sería conveniente hacer esta distinción porque generalmente no se tiene una real dimensión de lo que, bueno, en todo sentido, de lo que es el Código Penal y el Código Procesal Penal. Claro, ¿sí? Que son dos cosas que son distintas. Dos herramientas claro. que manejamos a diario en el fuero penal. El Código Penal es, digamos, una suerte de catálogo de distintas conductas y cada una de esas conductas tiene una pena. Es una ley nacional y como tal es un código que se aplica en todo el territorio de la nación argentina. Y por el contrario, el Código Procesal Penal es una facultad que tienen las provincias de dictarlo de acuerdo a los estudios que hacen los legisladores y a ciertas pautas sociales, geográficas, etcétera. ¿Administrativas también? Administrativas, sí. porque no es lo mismo citar a un testigo que, por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires vive a 10 cuadras, que nosotros tengamos que citar un testigo que se domicilia en el Caín en julio. Son realidades muy distintas. Por eso cada provincia tiene esta facultad de ejercitar y dictar sus propios códigos de procedimiento. Así que esa es la gran diferencia. Claro. En este caso, bueno, se ha sancionado a través de la legislatura una modificación del Código Procesal que a modo de transición, entiendo, ha empezado a aplicarse en estos días en la circunscripción, ¿no? Exacto. Como bien decís, yo haría un poquito de historia breve, para no aburrir. No, claro. Hasta el año 87 teníamos el código escrito, un código denominado inquisitivo. Todo se hacía por escrito. Todo se hacía por escrito y una gran concentración por parte del juez de instrucción de recabar la prueba y juzgar al mismo tiempo. En el año 87 se modificó, se creó, se puso en práctica otro código que es el que rige actualmente y va a regir hasta el 1 de marzo del año que viene, que es el código mixto, con lo cual en la primera parte del proceso el juez sigue teniendo esa concentración de dos funciones. También empezó ahí la oralidad, los juicios públicos y orales en el 87. Exacto. Lo que se modificó, por eso se llama mixto, es la segunda parte, en donde, bueno, todos sabemos que hay juicios orales y públicos en la segunda parte del proceso, ¿no? Y bueno, a partir del 1 de marzo del año que viene se pone en práctica el nuevo Código Procesal que rige bajo los principios del Código Acusatorio, en donde hay grandes modificaciones. ¿Sí? Importantes modificaciones. En primer lugar, la oralidad de muchas audiencias. En la primera parte y en la segunda parte. O sea que ya cuando comienza el juicio puede haber un momento de oralidad, cuando la defensa empieza a ejercer dentro del juicio, ya esa instancia puede ser oral. Exactamente, sí. Sin esperar a que se eleve a juicio. Sin esperar esa segunda parte, sería, digamos, la parte central, ¿no? del propio juicio. Y esta primera parte, bueno, justamente viene a esta disposición que sacó el Superior Tribunal de Justicia y aplicable a partir del 1 de marzo de este año, donde se comienza con esta transición que vos explicabas al principio, ¿no? Para ayornar a nosotros mismos, los operadores, las agencias judiciales, y donde, bueno,
los actos procesales van a ser públicos. Claro, claro. ¿Qué se busca con este cambio, doctor? Bueno, en primer lugar hay un cambio fundamental, que es que la investigación de los casos penales ya no va a estar a cargo del juez de instrucción, sino va a estar a cargo del fiscal. Del fiscal. El fiscal. Va a ser el que, bueno, codo a codo con la policía y recabando la prueba y todos los primeros análisis que pueda hacer del caso, tiene que presentar el caso de la mejor manera posible para que el juez después pueda decidir de la mejor manera posible, ¿no? En este caso, esta presencia más activa, más intensa de los fiscales, ¿requiere también el nombramiento de una mayor cantidad de fiscales o la estructura de la justicia, digamos, está apta para este cambio? Sí, es así, como vos lo decís, si bien en este momento y en esta transición de un año los fiscales se están haciendo cargo de concurrir a estas audiencias públicas, pero está programado el nombramiento de más fiscales para esta circunscripción. Claro, ¿sí? Claro. Y esto se revierte, digamos, en una mayor celeridad, en una mayor transparencia. Sí, sobre todo celeridad, pero es muy buena la acotación que haces en el sentido de la transparencia. Porque siempre hablamos de la publicidad de los actos de gobierno y nos fijamos en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Jamás nos olvidamos del Poder Judicial. Sí, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, en los casos de flagrancia, en donde el imputado es aprehendido en el momento con los objetos producto del robo, es llevado al juez y ahí celebrará la audiencia prontamente de forma pública, con lo cual cualquiera que pueda querer ver qué es lo que ocurre en esa audiencia puede hacerlo. Y esto es muy bueno porque se puede ver cuál es la idoneidad del juez, cómo ha preparado el fiscal ese caso para poder presentarlo después en el futuro. Así que es muy bueno. Esto también, de alguna manera, implica para el justiciable, o no sé cómo será el término más exacto, también una mejora, ¿no? Porque muchas veces se ha dicho la justicia lenta no es justicia, o por ahí en el camino del proceso se pierden pruebas, o alguien está con esa espada de Damocles un largo tiempo esperando que la justicia decida su situación, ¿no? Exacto, sí. Por supuesto que va a ser beneficioso para acortar los tiempos de la justicia, que siempre van a correr en otro tiempo que los tiempos periodísticos o los tiempos de la gente. La prisa nuestra es otra. Sí. Y acá hay un tema que muchas veces se me ocurre comentar, que es el siguiente. Generalmente se suele comentar que cuando la policía detiene a una persona, luego de un hecho, el común de la gente piensa que ya se terminó. Claro. Y justamente de ahí es cuando empieza. Recién empieza. Es decir, después hay un largo derrotero, con intervención de pruebas, testimoniales, muchas veces hay prueba científica que hay que hacer y que lleva su tiempo. Claro, la decisión de un juez muchas veces, como bien decía, doctor, la sociedad por ahí espera que sea rápida, que se incline inclusive en determinada dirección, porque hay un prejuicio que hace la sociedad, pero es enorme la responsabilidad del juez, que dispone nada más y nada menos que sobre la libertad de una persona, ¿no? Y como vos decías, volviendo al tema de esa indagatoria al principio de esa audiencia oral, inclusive el juez tiene la facultad en ese mismo momento, no solamente de dejar en libertad al imputado, sino también de resolver otras cuestiones. Por ejemplo, en el caso de una violencia de género, poder disponer inmediatamente en esa audiencia oral y pública la exclusión del hogar. Poder disponer, si la víctima no tiene interés en proseguir con ese sumario, con esa investigación, porque pueden llegar a un tipo de arreglo económico, o a veces el simple pedido de perdón y disculpas, muchas veces la víctima
se satisface, Claro. se puede terminar ahí. De manera que es muy conveniente. Claro, establece plazos para terminar un juicio. Me imagino que eso será elástico porque cada juicio tiene su propia naturaleza, ¿no? Sí, por supuesto hay términos, nosotros utilizamos ese vocabulario. Claro, ¿sí? sí, Nuestro sí. vocabulario a veces es muy No, pero antiguo se entiende, y muy técnico. Sí. Pero sí, hay términos que se deben de cumplir a lo largo del proceso. Ajá, ajá. Y en cuanto a los juicios abreviados y aquellos que se someten al sistema de juicio a prueba, ¿en eso también hay cambios? Sí, sí. Justamente en esta primera audiencia se puede resolver abreviar el trámite, justamente por las razones que te decía antes, ¿no? La posibilidad de acordar entre la víctima y el imputado una reparación económica, Claro. o bueno, como te decía, un pedido de disculpas. Y la probation también, es decir, no cambian los fueros o las instancias del fuero penal. Me refiero al juzgado de instrucción, lo correccional. Eso se modifica. El juez de instrucción, como te decía, no va a tener más la tarea de recabar la prueba, sino va a ser un juez de garantías que va a controlar la legalidad de la detención, la legalidad de las pruebas que se le someten a su juzgamiento. Claro. Y en la segunda parte del proceso, donde se hace el debate oral y público, sí cabe la posibilidad de una sentencia abreviada. Claro. Y después se va a venir el juicio por jurados, ¿no? Claro, ¿Qué bueno, tema? ese es el segundo lanzamiento de este código. Recuerdo, el 1 de marzo del año que viene se pone en práctica este código acusatorio. Y el 1 de enero del año 2018, es decir, el siguiente año, ya va a estar en práctica las disposiciones que tienen que ver con esta modalidad. Claro, es todo un tema, ¿no? Hay también algunas opiniones divergentes. Lo que se procura es agilizar la justicia, hacerla más transparente, más rápida, pero sin duda hay algunos que han dicho, bueno, el juicio por jurados también tiene sus bemoles, ¿no? Porque muchas veces vemos, y esto ya es una opinión personal, que gente, que ciudadanos, que vecinos, frente a la indignación por determinado caso, toman justicia por su propia mano, ¿no? Y entonces uno dice, esa persona puede integrar un jurado para condenar o no, o dar su opinión sobre la culpabilidad de una persona, ¿no? Exacto. Nos tenemos que ayornar, como te decía, todos los operadores jurídicos, y esta modalidad a partir del año 2018 obviamente va a tener sus bemoles. Claro, ¿sí? claro. Por lo pronto, es decir, la doctrina enseña que no pueden ser parte del jurado las fuerzas vivas, no pueden ser parte del jurado los eclesiásticos, tienen que ser personas de la misma condición, en lo posible social y cultural, de la persona que está imputada. Sí, este tema da para hablar y muchísimo. Claro. De todas maneras, suponemos que habrá después alguna reglamentación que especifique qué personas, como decías, están aptas para intervenir en determinado caso, cómo se van a seleccionar esos miembros del jurado. Exacto. Pero siempre la última palabra la va a tener un juez, ¿no es cierto? O un tribunal, en todo caso. Un juez. Porque va a estar compuesto el jurado, pero tiene que haber una cuestión técnica, ¿sí? Que va a estar a cargo del juez en definitiva, ¿no? Y la elección de ese jurado, bueno, un poco va a pasar como en las películas. Sí. Como todos para recrear estamos, la situación en donde las partes, el fiscal o el defensor, van a tratar de hacer agua para su propio molino, en el sentido de elegir los mejores jurados para su caso. Claro. Aprovechando un poquito de su amabilidad, doctor, venimos escuchando, lo repetimos, creo que aquí también en esta charla lo mencionamos, este cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Y uno dice, vaya, qué cambio, pero mucho no lo entiende. ¿Cómo es ese cambio? Yo te decía al principio que hay que diferenciar el Código Penal del procesal, ¿no? Y el Código Penal es una suerte de catálogo de conductas con sus sanciones. En cambio, el Código Procesal
es lo que en otras ramas se llama un protocolo. Ajá. Es decir, una forma de actuar. Una continuidad, una forma de actuar, una continuidad de reglas para lograr que el fin final sea idóneo y sea válido. Con lo cual, si incumplimos algunas de estas disposiciones de este protocolo, el Código de Procedimiento, el final se torna inválido. Nosotros estamos en un intermedio en este momento desde el año 87 hasta la fecha, hasta el año que viene, en donde el código es mixto. Ajá, claro. Es decir, pasamos del escritural totalmente claro. Y secreto, muy secreto, a este que ahora es escrito en la primera parte y oral en la segunda parte, para terminar el año que viene con la oralidad en todo su completa, conjunto. Claro. Bueno, este es un tema realmente interesante que queríamos charlar, le agradecemos muchísimo. La justicia es una pata esencial en nuestro sistema republicano, democrático, y todos estamos un poco siempre pendientes de esa justicia que necesitamos para que las cosas se juzguen adecuadamente, ¿no? Lo que está mal está mal, lo que está bien está bien. Para eso nos damos una sociedad con reglas, con normas que tenemos que respetar. Así que, bueno, gracias por la visita. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el doctor Miguel Ángel Gaimaro Pozzi, entonces, que es presidente de la Cámara Primera del Crimen y del Tribunal de Superintendencia Penal, hablando sobre esta etapa de cambios, de transformación, de búsqueda de una mejor justicia para todos, en definitiva. La pausa y enseguida retornamos.